Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a ti, mi Dios. Santo Padre eterno, mi Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores de Israel: así ha dicho Jehová el Señor. Amén. Gloria a ti, mi Dios. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra, Padre eterno, mi Dios. Gracias, Padre de la gloria, mi Dios amado, papá, porque estamos reunidos en tu nombre, Padre eterno, mi Dios, para que seas tú, Padre de la gloria, conduciéndonos cada día, mi Señor amado, por este camino que hemos emprendido, Padre eterno, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Sea tú obrando, Padre eterno, quitando todo mi ser, Padre de la gloria, y poniendo tu santo y bendito Espíritu, tus palabras, Padre eterno, mi ser, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Sea tú obrando, papá, obrando, Padre Santo, limpiando los aires, Padre eterno, mi Señor amado, de aquellos espíritus, Padre Santo, que operan, Padre de la gloria, espíritu de desobediencia, mi Señor amado, Padre. Quítalo, Padre Santo, toda distracción, Padre eterno, mi Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Que tu palabra fluya, Padre eterno, como ríos de agua viva, Padre de la gloria, mi Dios amado, papá, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Tú sabes que siendo inútil soy, Padre amado, papá, y que me como las palabras, mi Señor amado. Que las palabras que salen de mis labios, mi Señor, sean dirigidas por tu santo y bendito Espíritu, Padre eterno, mi Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Sea para exhortar, Padre eterno, para corregir, para la gloria y para enseñanza, mi Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Padre amado, mi Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Padre, Hijo y Espíritu Santo, mis hermanos, gloria a Dios. Gloria, gloria a ti, mi Dios. Santo es tu nombre, Padre eterno, mi Dios amado, papá. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Dios me bendiga, mis hermanos, gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios. Hoy en día, gloria a Dios, el Señor me ha dado esta oportunidad, mis hermanos, gloria a Dios, para que traiga una palabra, mis hermanos, gloria a Dios. Hace 12 días, mis hermanos, estaba orando en mi casa, mis hermanos, gloria a Dios, y así vino la mano del Señor sobre mí, mis hermanos, gloria a Dios, y me levantó en el Espíritu, mis hermanos, la mano del Señor, y me llevó a un lugar, mis hermanos, donde me decía la palabra del Señor. El Espíritu de Dios, escuchaba su voz detrás de mí, una voz de estruendo, mis hermanos, gloria a Dios, donde me decía estas palabras: profetiza, hijo de hombre, profetiza, hijo de hombre, contra los pastores, gloria a Dios. Y yo escuchaba esa voz que me enternecía todo el cuerpo, mis hermanos, gloria a Dios, y Él me mostró 4 situaciones diferentes, gloria a Dios, donde en cada situación, mis hermanos, necesitaba tomar un poco de aliento, gloria a Dios, para poder pasar a la otra sucesiva, mis hermanos, gloria a Dios. En la primera situación, donde el Señor, a través de tu santo y bendito Espíritu, mis hermanos, gloria a Dios, que me decía: profetiza, hijo de hombre, contra los pastores. Y yo miraba, gloria a Dios, y aquí que veía una escena, mis hermanos, donde estaban sentados algunos miembros de una congregación, porque estaba ahí y estaban hablando de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y yo, el Señor me decía: profetiza, profetiza. Y yo, mirando a esas personas, pregunté por el pastor, mis hermanos, gloria a Dios, y pregunté: ¿dónde está el pastor? Y ellos me dijeron: ahí. Y cuando yo miré una puerta, mis hermanos, gloria a Dios, he ahí que había una persona parada en la puerta, mis hermanos, gloria a Dios, y no dejaba pasar a nadie. Gloria a ti, mi Dios, no dejaba pasar a nadie. Entonces yo miré esa situación y vi que una persona venía corriendo con las manos levantadas, un hombre, gloria a Dios, y decía: profecía de Jesús, profecía de Jesús, he visto al Señor Jesús, gloria a ti, mi Dios. Y ese portero abrió la puerta corriendo, y yo miré hacia adentro y vi allá adentro no un pastor,
vi una mujer, gloria a Dios, sentada en una silla, gloria a Dios. Era una pastora, mis hermanos, gloria a Dios. Y vi cómo esa persona entró a ese lugar diciendo estas palabras: profecía de Jesús, he visto a Jesús, gloria a ti, mi Dios. Y yo le pregunto al Señor en esa situación, y digo: Señor, ¿y cómo puede ser esto, mi Señor amado? ¿Cómo puede ser que para entrar a ese lugar, gloria a Dios, donde está esa pastora, es necesario decir profecía de Jesús, he visto a Jesús? Y así le abro la puerta, gloria a Dios. Y el Señor me decía: profetiza, hijo de hombre, arremete contra el pastor, hijo de hombre, gloria a ti, mi Dios. Y yo le decía: Señor, ciertamente he visto a Jesús, pero aquellos, mi Señor, que no han visto al Señor, no pueden ir a esa puerta y tocar las puertas diciendo que vieron al Señor sin haberlo visto, mi Señor, porque son cristianos y no pueden hablar mentira, mi Dios. Y el Señor me decía: profetiza, hijo de hombre, gloria a Dios. Y cuando yo miré que abrí la puerta, mis hermanos, moví a mirar hacia adentro, gloria a Dios, y vi cuando salió ese hombre, cuando salió, y de inmediatamente la pastora que estaba sentada en la silla se paró, gloria a Dios, y salió corriendo, gloria a Dios. Salió corriendo a ponerse una ropa más adecuada, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo le digo al Señor: Señor, yo para allá adentro no voy, gloria a Dios, porque no está vestida de acorde para recibir hombre, gloria a Dios. Y ahí vino la mano del Señor y la fuerza del Señor, su voz que estremecía todo mi cuerpo, me hizo tomar un bocado de aliento, un bocado de respiro, mis hermanos, gloria a Dios. Y pude respirar, y pude exhalar, y pude así de esta manera cambiar a otra situación diferente, mis hermanos, gloria a Dios. Donde yo iba caminando y venía un vehículo, se estaba parqueando, y había un pastor que estaba descendiendo del vehículo, mis hermanos, gloria a Dios. No sabía que era pastor. Era el Señor que me decía: profetiza de hombre contra el pastor, profetiza yo de hombre, gloria a Dios. Y yo le decía: pastor. Y el pastor venía con unos guardaespaldas, porque venía con personas a la derecha y a la izquierda, y él venía en el medio. Y cuando yo fui a acercarme a ese pastor, me dice: profetiza yo de hombre, arremete contra el pastor. Y el pastor no me hizo caso, gloria a Dios, y me pasó por el lado, gloria a Dios. Y yo tuve que voltearme, gloria a Dios, y decirle: pastor. Y cuando el pastor se volteó, yo ahí mismo ya estaba con la mano derecha agarrada del pastor en las manos, mis hermanos, gloria a Dios. Y podía decirle: el pastor que no se interesa por sus ovejas no es el pastor de las ovejas. El pastor que no cuida las ovejas no es el pastor de las ovejas. Gloria a ti, mi Dios. Ese fue el segundo escenario, mis hermanos, gloria a Dios, donde pude decir aquellas palabras que el Señor me arremetía en todo mi ser, que me decía que profetizara contra el pastor, mis hermanos, gloria a Dios. El tercer escenario, mis hermanos, gloria a Dios, cuando tomé otro bocado de respiro, mis hermanos, gloria a Dios, para poder estar ahí, gloria a Dios, bajo la presencia del Señor, mis hermanos, gloria a Dios. El Señor me decía: profetiza, hijo de hombre, profetiza contra el pastor, hijo de hombre. Llegué a un lugar, mis hermanos, donde estaban ahí mismo las personas, mis hermanos, sentadas esperando, gloria a Dios. Y había otro portero, mis hermanos, gloria a Dios, y el pastor estaba dentro, gloria a Dios. Voy a llegar a esta conclusión ahora, gloria a Dios, porque cuando llegué a ese lugar, yo pregunté a las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios: ¿dónde está el pastor? Gloria a ti, mi Dios. Y todos señalaban hacia la puerta, mis hermanos, gloria a Dios. Y ahí que estaba el portero, mal sentado, mis hermanos, con una pierna cruzada entre las paredes, entre la puerta y él, mis hermanos, gloria a Dios, que no dejaba pasar a nadie, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y me acerco al portero y le digo: ¿dónde está el pastor? Gloria a ti, mi Dios. Y es algo que el Señor, con la autoridad que me daba, mis hermanos, gloria a Dios, podía seguir hacia adelante y no arremetir, mis hermanos, gloria a Dios, no hacer daño, no ofender, mis hermanos, gloria a Dios. Y de esa manera, cuando le pregunté: ¿dónde está el pastor?, ya yo había pasado de la puerta, mis hermanos, gloria a Dios. Y aquí que rodeo el pastor, mis hermanos, y voy buscando su mano derecha, mis hermanos, gloria a Dios. Y cuando me levanto
cuando me paro frente a él, gloria a Dios, que está sentado, y al frente de él hay 2, 3 miembros, mis hermanos, gloria a Dios, veo que el pastor está haciendo algo que a él le interesa, mis hermanos, gloria a Dios, pero al Señor no le place, mis hermanos, gloria a Dios, porque ese pastor estaba haciendo algo que al Señor no le placea, mis hermanos, en ese momento, gloria a Dios, porque afuera estaban las ovejas esperando, gloria a Dios, y yo le doy la mano derecha y le digo al pastor: pastor, así dice el Señor, gloria a ti, mi Dios, el pastor que no se preocupa por las ovejas no es el pastor de las ovejas. El pastor que no se interesa en las ovejas no es el pastor de las ovejas. Gloria a ti, mi Dios. Y de ahí me fui, mis hermanos, gloria a Dios, para otro escenario, mis hermanos, gloria a Dios, donde el Señor vuelve y me muestra, mis hermanos, gloria a Dios, a un pastor, gloria a Dios, que está, gloria a ti, mi Dios, caminando, gloria a Dios. A un pastor que está caminando, mis hermanos, gloria a Dios, y yo voy y me le acerco y me dice el Señor: profetiza, hijo de hombre, profetiza contra el pastor, gloria a ti, mi Dios. Y yo me le acerco, mis hermanos, y está este hombre que viene caminando. Yo en realidad no sé quiénes son los pastores o quiénes eran los pastores, gloria a Dios, sino que cada vez que la voz del Señor me decía profetiza, gloria a Dios, yo hablaba lo que el Señor me decía que hablara, mis hermanos, gloria a Dios. 2 palabras, mis hermanos, gloria a Dios. No se interesan por las ovejas, mis hermanos, y no cuidan las ovejas del Señor, mis hermanos, gloria a Dios. Tienen otros intereses en sus corazones, mis hermanos, gloria a Dios. Oh, gloria a ti, mi Dios. Y aquel pastor que estaba solo, mis hermanos, gloria a Dios, como el Señor me dice que profetice, gloria a Dios, y yo me paro del frente de él y le digo: pastor, gloria a ti, mi Dios. Y le digo: el pastor que no se interesa en las ovejas no es el pastor de las ovejas. El pastor que no cuida las ovejas no es el pastor de las ovejas. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Este pastor estaba solo, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y siempre la voz, con gran estruendo, mis hermanos, gloria a Dios, me decía la misma palabra, mis hermanos, gloria a Dios. Siempre me conducía el Espíritu Santo de Dios bajo la misma palabra, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y escudriñando las escrituras, mis hermanos, gloria a Dios, como dice en Jeremías 23:29, mis hermanos, gloria a Dios. No es mi palabra como fuego que quebranta la piedra, gloria a Dios. No es la palabra del Señor como fuego que quebranta la piedra, mis hermanos, gloria a Dios. Nuestro Señor, gloria a Dios, nos corrige, mis hermanos, gloria a Dios. Nuestro Señor, mis hermanos, gloria a Dios, aún a los pastores llama, gloria a Dios, a una exhortación, gloria a Dios, que vuelvan los caminos del Señor, mis hermanos, gloria a Dios. La mano del Señor y su palabra, gloria a Dios, como fuego que levanta la piedra, mis hermanos, gloria a Dios. Tuve en consideración, mis hermanos, en estos 12 días, mis hermanos, gloria a Dios, meditando en aquella visión, mis hermanos, gloria a Dios, de cómo el Señor me levantó, mis hermanos, gloria a Dios, y me enseñó esos escenarios, mis hermanos, gloria a Dios, diferentes escenarios, mis hermanos, gloria a Dios. Tomando en consideración la visión de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, en primer lugar, mis hermanos, gloria a Dios, pude ver cómo el Señor Jesucristo, gloria a Dios, nos da autoridad, gloria a Dios, y nos enseña, gloria a Dios, que con autoridad y con mucho cuidado, mis hermanos, gloria a Dios, podamos nosotros exhortarnos los unos a los otros, mis hermanos, gloria a Dios. Aún siendo un pastor, mis hermanos, gloria a Dios, al pastor no se le reprende, dice la palabra, gloria a Dios, se le exhorta. Gloria a ti, mi Dios. Y nuestro Señor, meditando en su palabra, gloria a Dios, vemos que en segundo lugar el Señor me mostró los errores que estaban cometiendo esos pastores, cada uno de ellos, mis hermanos, gloria a Dios, pastores y pastora, gloria a Dios, que estaban cometiendo unos errores que el Señor no le place, mis hermanos, gloria a Dios, no le gusta, gloria a Dios, que sus ángeles de la iglesia, mis hermanos, gloria a Dios, que son a la vista de todos, que deben actuar con buena conducta, mis hermanos, gloria a Dios, delante del pueblo de Dios, gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y en tercer lugar, lo más importante de corregir para instruir justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Lo más importante del mensaje, mis hermanos, gloria a Dios, es que el hombre de Dios sea perfecto, mis hermanos, gloria a Dios. El Señor arremete contra el pastor, el Señor profetiza contra los pastores para que se arrepientan y
y vuelvan al Señor nuevamente, gloria a Dios, a las primeras obras, mis hermanos, gloria a Dios, de apacentar la grey de Dios, mis hermanos, gloria a Dios, como dice su palabra. No apacientan los pastores a los rebaños. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y aquí, tomando en cuenta, mis hermanos, la primera situación, gloria a Dios, cómo el Señor nos enseña, mis hermanos, gloria a Dios, a corregir a un pastor, mis hermanos, gloria a Dios. Cómo el Señor nos enseña, no solo al pastor, mis hermanos, gloria a Dios, sino a corregirnos mutuamente, mis hermanos, a exhortarnos mutuamente, mis hermanos, gloria a Dios, sin agresión, mis hermanos, gloria a Dios, sin estar agrediéndonos, mis hermanos. Es necesario, así como la persona que nos instruye en este lugar, mis hermanos, nos enseña, gloria a Dios, que debemos quitar todo sentimiento humano, mis hermanos, gloria a Dios, para poder predicar la palabra del Señor, para poder dar el mensaje que así Dios quiere, gloria a Dios, para su pueblo, no poniendo sentimientos humanos, mis hermanos, gloria a Dios, sino poniéndose a sentir que hubo un Cristo Jesús, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos, gloria a Dios? Dice aquí en Ezequiel capítulo 34, versículo 2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores de Israel, así dice Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, gloria a ti, mi Dios, se volvieron inútiles, mis hermanos, gloria a Dios. Los pastores se están volviendo inútiles, mis hermanos. Gloria a ti, mi Dios. Solo el Señor sabe quiénes son, porque el Espíritu de Dios escudriña la mente y el corazón del hombre, mis hermanos. Gloria a Dios. Y Dios está llamando, gloria a Dios, a los pastores, gloria a Dios, en una exhortación, mis hermanos, gloria a Dios, para que el pastor tenga en consideración esta pregunta que hace Ezequiel 34, versículo 2, mis hermanos. No apacientan los pastores a los rebaños. Gloria a ti, mi Dios. Son los pastores que deben apacentar la grey de Dios, porque están puestos para apacentar la grey de Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener su lugar que le corresponde, mis hermanos, gloria a Dios, porque Dios constituyó, gloria a Dios, apóstoles, constituyó profetas, constituyó evangelista, constituyó pastores y constituyó maestros. Gloria a ti, mi Dios. Y que nadie tome para sí esa honra, gloria a Dios, sino aquel que es llamado por el Señor, mis hermanos, gloria a Dios, a pastorear una grey, mis hermanos, gloria a Dios. Porque aquel que pastorea una grey sin ser llamado por el Señor tendrá su consecuencia, mis hermanos, gloria a Dios. Y Dios no quiere, gloria a ti, mi Dios, que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, mis hermanos, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. En la segunda situación, mis hermanos, gloria a Dios, como el Señor nos muestra, mis hermanos, gloria a Dios, esos errores que están cometiendo los pastores. Hoy en día, mis hermanos, gloria a Dios, si seguimos leyendo, gloria a Dios, como exhorta la palabra del Señor. Coméis la grosura y os vistéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentar a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis las enfermas. No bendisteis la peniquebrada, no volvisteis a redimir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Esta es la segunda consideración de los errores que están cometiendo los pastores, mis hermanos, gloria a Dios. Si una oveja se va dentro de la congregación, ellos dicen en el altar, mis hermanos, no te preocupes, que Dios traerá otra en ese lugar, mis hermanos. Y la palabra muestra que el pastor debe buscar a la oveja perdida, mis hermanos, gloria a Dios. La palabra del Señor nos muestra que el pastor que debe buscar a la oveja perdida, no mandar a un miembro, gloria a Dios, a buscar a la oveja perdida. El pastor que debe buscar a la oveja perdida, mis hermanos, gloria a Dios. El pastor que debe curar a la peniquebrada, mis hermanas, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios revela lo que hay en el corazón del hombre, gloria a Dios. Y si una oveja dentro de la congregación, mis hermanos, está quebrada, mis hermanos, gloria a Dios, en el Espíritu, gloria a Dios, ¿cómo podrá ser vendada por el pastor
si el pastor no le interesa ese quebrantamiento que tiene esa oveja, no le interesa si esa oveja alaba a Dios o viene al culto, gloria a Dios, no le interesa nada, sino que está buscando los primeros versículos, gloria a Dios, que como es la grosura de las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios, porque para eso sí están de acuerdo, mis hermanos, gloria a Dios, en los primeros versículos, que comen la grosura de las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios, y así se visten de la lana de ella, mis hermanos, gloria a Dios. Estamos hablando de diezmo y ofrenda, mis hermanos, en pocas palabras, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cómo nos muestra la palabra del Señor, mis hermanos, gloria a Dios? ¿Cómo nos muestra aquellos errores, gloria a Dios, que los pastores, mis hermanos, están haciendo hoy en día, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret? Y andan errantes por falta de pastores, dice la palabra de Dios, y son presas para las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscare, ni quien preguntase por ella, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos, gloria a Dios, que nos muestra, mis hermanos, gloria a Dios, que el pastor, gloria a Dios, debe buscar, gloria a Dios, debe apacentar las ovejas, se debe preocupar por cada miembro de la congregación, mis hermanos, gloria a Dios, como un buen pastor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí, gloria a Dios, como nos enseña la palabra del Señor, esa exhortación, porque también trata de una reprensión, mis hermanos, gloria a Dios, lo que el Señor me muestra, mis hermanos. Pero como son pastores, gloria a Dios, es necesario exhortarle, gloria a Dios. Pero de parte del Señor, gloria a Dios, también una reprensión, porque el significado de la reprensión es corregir, amonestar a personas, es corregir y amonestar a la persona que no buscan, gloria a Dios, que se desvían, gloria a Dios, de lo que deben de hacer, gloria a Dios. Se desvían de lo que deben de hacer, mis hermanos, gloria a Dios. Que aquellas cosas que el Señor no aprueba, mis hermanos, gloria a Dios, y que han hecho y que están haciendo, gloria a Dios, y eso es lo que el Señor quiere, gloria a Dios, que esta reprensión sea de parte del Señor. A nosotros, gloria a Dios, como siervos de Dios, nos llama a que exhortemos al anciano, mis hermanos, gloria a Dios, porque están ahí como ejemplo para nosotros, para que veamos su conducta, gloria a Dios, y imitemos su fe. Gloria a ti, mi Dios. Y esto es lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros, mis hermanos, gloria a Dios. La epístola, mis hermanos, gloria a Dios, la carta de Timoteo, 1 Timoteo 5, del 1 al 2, mis hermanos. No reprenda al anciano, sino exhorta como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos, a la anciana como a madre, y a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Gloria a ti, mi Dios, con toda pureza, mis hermanos, gloria a Dios. No hay sentimiento humano, mis hermanos, gloria a Dios, en estas palabras, mis hermanos, gloria a Dios, para una corrección, mis hermanos, gloria a Dios, sino que es necesario ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios ponga las palabras en nuestro ser, en nuestra labio, mis hermanos, gloria a Dios, para poder corregir, para poder instruir, para poder enseñar, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Exhorta al anciano, aconseja, gloria a Dios, encarecidamente, insiste con razón a que cumpla su deber. Gloria a ti, mi Dios. Ezequiel 34. No apacienten los pastores a los rebaños. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Esta es la exhortación, mis hermanos, gloria a Dios, que encarecidamente, mis hermanos, insiste con razón, mis hermanos, gloria a Dios, con razón, mis hermanos, que a que cumplan el deber como pastor, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y esta es la palabra, mis hermanos, que el Señor nos muestra, gloria a Dios, en Ezequiel, gloria a Dios, la profecía contra los pastores, mis hermanos, gloria a Dios. Y la exhortación, mis hermanos, gloria a Dios, a los pastores, la exhortación que ellos deben apacentar las ovejas. La conducta de los pastores en la visión, mis hermanos, no era agradable a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios. Y viendo la segunda parte, mis hermanos, gloria a Dios, de los errores que los pastores cometieron, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios.
pude observar, mis hermanos, gloria a Dios, que cuando en la primera visión, mis hermanos, veía, gloria a Dios, que en ese lugar estaban reunidos las ovejas, mis hermanos, gloria a ti, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios. Gloria, gloria a ti, mi Dios. Santo, santo tu nombre, Padre eterno, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Veo como la conducta, gloria a Dios, no era agradable al Señor, mis hermanos, gloria a Dios. En la primera visión, mis hermanos, cuando vi aquel lugar donde estaban las ovejas sentadas, mis hermanos, gloria a Dios, en ese lugar, esperando un turno para entrar a hablar con el pastor. Gloria a ti, mi Dios. Ya dije que no era un pastor, sino que era una pastora, pero lo supe después. Gloria a ti, mi Dios. Pude ver y pude observar que entró un hombre. Pude ver que salió un hombre. Y pude ver que la pastora no estaba vestida de acorde, mis hermanos, gloria a Dios. En la casa pastoral, gloria a Dios, el pastor, o sea, la pastora, mis hermanos, debe estar vestida de acorde, gloria a Dios, a cualquier visita que se presente, mis hermanos, gloria a Dios. Debe estar en la casa pastoral con ropa decorosa, gloria a Dios. Decorosa, gloria a Dios, bien vestido, gloria a Dios. No es necesario salir corriendo, mis hermanos, a vestirse, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de que le temen y le defiende, mis hermanos, gloria a Dios. Entonces, si nuestro Señor y la presencia del Señor está con el pastor siempre, gloria a Dios, y ese ángel está siempre con el pastor, mis hermanos, ¿por qué es necesario decir, hace mucho calor, yo me pongo esta ropa, que cuando viene una persona tiene que salir corriendo a vestirse, mis hermanos, gloria a Dios, está desnuda, gloria a Dios, delante de la presencia del Señor? Cuando nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, mis hermanos, gloria a Dios, se presentó a la orilla del río, gloria a Dios, que Pedro estaba trabajando, que estaba pecando, mis hermanos, gloria a Dios. Cuando dijeron, este es el Señor, él tuvo que ceñir su ropa, mis hermanos, gloria a Dios, porque no podía presentarse delante del Señor sin ropa, mis hermanos, gloria a Dios. Y esto fue lo que pude ver en la primera situación, mis hermanos, gloria a Dios, donde aquella pastora no estaba de acorde a recibir a hombres, porque había mujeres dentro de la habitación. Entonces, entre mujeres estaba bien vestida, pero entre hombres no. Entre hombres y mujeres no estaba bien vestida, gloria a Dios. Estaba transparente, mis hermanos, porque ropa tenía, pero era transparente. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. La segunda situación, mis hermanos, cuando pude ver que llegué a ese lugar preguntando por el pastor, gloria a Dios, he aquí que pude entrar y rodear al pastor, como anteriormente le dije, mis hermanos, gloria a Dios, y vi al pastor contando dinero y ofrenda, mis hermanos, gloria a Dios. Eso era lo que estaba contando el pastor, mis hermanos. Eso era lo que el pastor estaba preocupado, mis hermanos, gloria a Dios. Su corazón estaba en dinero, mis hermanos, en el diezmo y la ofrenda, gloria a Dios. Y todas las ovejitas afuera esperando. Y un guardaespaldas en la puerta y un portero que no deja entrar a nadie, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Parece que ese pastor, mis hermanos, tuvo un largo viaje y tuvieron que darle cuenta, gloria a Dios, del diezmo y la ofrenda, no de las ovejas, porque no estaba preguntando por las ovejas, estaba preguntando por el diezmo y la ofrenda, porque yo lo oí. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. En la tercera situación, mis hermanos, gloria a Dios, pude ver, mis hermanos, esa situación donde ahí que estaba el pastor, mis hermanos, gloria a Dios. La tercera y la cuarta, porque una mujer, un hombre, gloria a Dios, gloria a ti, mi Dios. La segunda, mis hermanos, perdónenme, era cuando el pastor, gloria a Dios, se apiaba del vehículo, gloria a Dios, y así, mis hermanos, iba, gloria a Dios, con guardaespaldas, gloria a Dios. Nadie podía acercarse al pastor. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Cuando fui a acercarme al pastor, no pude acercarme porque tenía guardaespaldas, mis hermanos. Y no espiritual, eran terrenales, gloria a Dios. Y cuando pude observar y le llamé y le dije, pastor, el pastor ni caso me hizo, gloria a Dios. Y los guardaespaldas me echaron a un lado, gloria a Dios. Pero el Espíritu de Dios me decía, profetiza contra el pastor, profetiza, hijo de hombre, contra el pastor. Y me volteé y le dije, pastor. Y en el instante tenía la mano derecha agarrada del pastor. Y le dije, el pastor, gloria a Dios, que no se interesa en las ovejas, no es el pastor de las ovejas.
El pastor que no cuida las ovejas no es el pastor de las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios. Pastores, mis hermanos, gloria a Dios, que andan con su filetería, gloria a Dios, son fariseos, mis hermanos, gloria a Dios, que andan con filetería, mis hermanos, vestidos muy lindos, la verdad, mis hermanos, pero por dentro son sepulcros blanqueados, mis hermanos, gloria a Dios, porque no se interesan en la gloria de Dios, mis hermanos, si no se interesan que digan, ahí viene el pastor con sus guardaespaldas, gloria a Dios, y nadie puede tocarle, y nadie puede hablar con el pastor, si no es por un apuntamiento, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Que el Señor tenga misericordia, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y en la tercera situación fue la que conté primero, mis hermanos, donde el pastor estaba contando el dinero, gloria a Dios. En la cuarta situación, mis hermanos, gloria a Dios, donde el pastor, mis hermanos, estaba solo, gloria a ti, mi Dios. Él venía caminando solo, gloria a ti, mi Dios, y no sabía que era un pastor. Y dice el Señor, profetiza yo de hombre contra el pastor. Gloria a ti, mi Dios. Y le digo las mismas palabras, mis hermanos, gloria a Dios. Y pude ver en ese pastor, mis hermanos, aquellos que han sentado el Espíritu Santo dentro de la congregación, mis hermanos, gloria a Dios. Aquellos pastores que pastorean por su propia cuenta, gloria a Dios. Así como dice estas palabras, mis hermanos, que se apacientan a sí mismos, mis hermanos, gloria a Dios. Que son ellos que establecen las normas, mis hermanos. Son ellos que establecen, mis hermanos, aquellos mandamientos que deben seguir dentro de la congregación, mis hermanos, gloria a Dios. Pero no los que están puestos por el Señor. Ponen carga a las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios. Sienten al rebaño, mis hermanos, y no lo dejan crecer en el espíritu, mis hermanos, gloria a Dios. Porque le cortan las alas, mis hermanos, gloria a Dios. Porque ciertamente eso es lo que quieren, mis hermanos, gloria a Dios, es tener un rebaño a quien enseñorearse de él, mis hermanos, gloria a Dios. Son ellos que comandan, mis hermanos, gloria a Dios. He escuchado predicaciones donde vemos, gloria a Dios, ellos dicen, aquí mando yo. Oh, gloria a ti, mi Dios. Y yo digo, ¿dónde está nuestro Señor Jesucristo? Gloria a Dios. ¿Dónde está la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Aquellas palabras que nos redarguyen, aquellas palabras que nos cambian, aquellas palabras que nos transforman. ¿Dónde ha quedado el testimonio de Jesucristo, mi Señor amado papá? En las congregaciones, Padre eterno, mi Señor amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y así nos enseña la palabra del Señor, mis hermanos. La Escritura nos enseña, mis hermanos, que debemos exhortar, debemos enseñar la palabra, mis hermanos, gloria a Dios. En Romanos capítulo 15, versículo 4, mis hermanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, al fin que por la paciencia de la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Tengamos esperanza en nuestro Señor. Tengamos esperanza, tengamos paciencia, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Esto es lo que le enseña la palabra del Señor, mis hermanos, que debemos escudriñar, que debemos enseñar, que debemos exhortar la palabra de Dios. Aún los pastores, mis hermanos, deben exhortar la palabra de Dios, buscando aquel falso bíblico, mis hermanos, gloria a Dios, donde nos enseña, gloria a Dios, en Romanos 15, gloria a Dios, cómo nos enseña, si seguimos leyendo, mis hermanos, Romanos 15, gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios, santo es tu nombre. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, al fin que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unidos a una voz glorifiquemos al Padre, al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, gloria a Dios. No es para apacentarnos nosotros mismos, mis hermanos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, mis hermanos, gloria a Dios. Y es necesario que como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tome el lugar que les corresponde, mis hermanos, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Nos enseña la palabra del Señor, mis hermanos, en Ezequiel 34, los errores. Nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos, gloria a Dios, en Ezequiel 34, nuestra consolación, mis hermanos, gloria a Dios. Si seguimos leyendo hacia adelante, mis hermanos, y nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos, que de una oveja a otra oveja la juzgará Dios, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y nos enseña la palabra del Señor, las Escrituras, mis hermanos, gloria a Dios. Osea 14, gloria a Dios, versículo 9, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán
en ellos. Gloria a ti, mi Dios. Los rebeldes, Osea 14:9, gloria a Dios. Los rebeldes caerán en ellos, mis hermanos, gloria a Dios. Dios llama, gloria a Dios, a que volvamos a Él, mis hermanos, gloria a Dios. Dios llama, gloria a Dios, a los pastores, mis hermanos, aún a nosotros, ¿no? Nos exhorta la palabra del Señor, mis hermanos, gloria a Dios, que estemos buscando del Señor, que nos volvamos al Señor, gloria a Dios. El deber del pastor, mis hermanos, gloria a Dios, cómo debe comportarse, mis hermanos, gloria a Dios, cómo debe venir el pastor bajo la exhortación, mis hermanos, gloria a Dios, al buen camino, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, gloria a ti, mi Dios. Hebreo 12, mis hermanos. Puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo de alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asidia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Puesto los ojos en Jesús, mis hermanos, gloria a Dios. El pastor debe tener los ojos puestos en Jesús, mis hermanos, porque si está constituido por Dios, debe ser dirigido por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y el pastor, el buen pastor, es un ejemplo para con nosotros, mis hermanos, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo, gloria a Dios, del buen pastor, mis hermanos, gloria a Dios. Leyendo, escudriñando las Escrituras, mis hermanos, vemos aquí como el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, gloria a Dios, en aquella palabra, mis hermanos, en Marco 8, versículo 1 y 2, mis hermanos, gloria a Dios. Cómo nos muestra la palabra del Señor, un buen pastor, mis hermanos, gloria a Dios. Cómo nos muestra la palabra del Señor, mis hermanos, cómo dirige un buen pastor, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Marco 8, 1 y 2, mis hermanos, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Mi alma te alaba, Padre Santo, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Dios. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo misericordia de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Gloria a ti, mi Dios. Cómo el Espíritu de Dios dirige a nuestro Señor Jesucristo y cómo pone esa compasión, esa misericordia, gloria a Dios. Leyendo en Mateo, misericordia; leyendo en Marco, podemos leer compasión, gloria a Dios. Podemos leer misericordia, mis hermanos, gloria a Dios. El Espíritu de Dios lleva, gloria a Dios, a que el pastor apaciente la oveja del Señor, mis hermanos. No que se apaciente a sí mismo, mis hermanos. Aquí estamos hablando, mis hermanos, para que el pastor sea corregido, para que el pastor sea instruido y exhortado a que haga su deber, mis hermanos, gloria a Dios, como pastor del Señor, mis hermanos, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Aquí vemos que el Señor tuvo misericordia de ellos, gloria a Dios. Cómo se conducía nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo podía, gloria a Dios, a través del Espíritu Santo, decirle a los discípulos, gloria a Dios, que estaba preocupado por esa gran multitud que tenía ya 3 días sin comer, mis hermanos, gloria a Dios. El buen pastor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mis hermanos, gloria a Dios. Y recordando, mis hermanos, en Hebreos, siempre en los Hebreos, mis hermanos, deber del cristiano, gloria a Dios, Hebreos 7. Gloria a ti, mi Dios, acordado de vuestros pastores que hablaron de la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Gloria a ti, mi Dios. Hebreos 13:7, mis hermanos, gloria a Dios. Considerar, gloria a ti, mi Dios, cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Gloria a ti, mi Dios. Nos manda la palabra de Dios a que consideremos su conducta, gloria a Dios, a que consideremos, mis hermanos, gloria a Dios, cómo se conduce en la obra del Señor, mis hermanos, gloria a Dios. Cómo se conduce, mis hermanos, gloria a Dios, la conducta que presenta, gloria a Dios, delante de las ovejas del Señor, mis hermanos, gloria a Dios. Cómo se conduce a través del Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque si seguimos leyendo, gloria a Dios, al buen pastor Jesucristo, como
poniendo la mirada, mis hermanos, porque tenemos que poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en Hebreo siempre 13:8, mis hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mis hermanos, gloria a Dios. Y no dejáis llevar de conducta de doctrina diversa ni extraña, porque bueno es cosa afirmar el corazón en la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Gloria a ti, mi Dios, en la gracia de nuestro Señor. Seamos salvos por la gracia de Dios. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandad. Gloria a ti, mi Dios, no con vianda. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. Gloria a ti, mi Dios. Cuentos, fábulas no aprovechan, mis hermanos, gloria a Dios. Los cuentos y las fábulas fuera de los altares, mis hermanos, gloria a Dios. Palabra de Dios, la palabra de Dios que transforma, mis hermanos, gloria a Dios. La palabra de Dios que nos redarguye, mis hermanos, gloria a Dios. La palabra de Dios que nos sostiene con paciencia. Y el Dios de la paciencia, mis hermanos, estará con nosotros, mis hermanos, en esta carrera que hemos emprendido, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y aquí, como la palabra del Señor nos muestra a nosotros aquella conducta, mis hermanos, gloria a Dios. Y a nosotros, gloria a Dios, nos manda que estemos sometidos al pastor, mis hermanos, gloria a Dios. Pero no con doctrina diversa, mis hermanos, gloria a Dios. No con una doctrina diferente, mis hermanos. No con una doctrina, no con la sana doctrina, mis hermanos, gloria a Dios. Como el Evangelio de Jesucristo nos muestra aquí, mis hermanos. Es el Evangelio de la piedad y el contentamiento, gloria a Dios, como le habla a Timoteo. El Evangelio de la piedad y del contentamiento, mis hermanos, gloria a Dios. ¿Y qué nos muestra la palabra del Señor? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, mis hermanos, gloria a Dios. Y nosotros, gloria a Dios, como ovejas del Señor, mis hermanos, y como miembros del cuerpo de Cristo, y teniendo un pastor, gloria a Dios, debemos ser obedientes a nuestro pastor, gloria a Dios. No con doctrina diversa, mis hermanos, no con doctrina diversa, mis hermanos, sino ser dirigidos por el Espíritu Santo, viendo la conducta del pastor, imitando la fe del pastor, mis hermanos, gloria a Dios. Debemos imitar la fe del pastor, no la conducta, mis hermanos, gloria a Dios. No el mal proceder, no sus errores, porque todos cometemos errores. Aún los pastores cometen errores, mis hermanos, gloria a Dios, y no quieren ser exhortados, gloria a Dios. No quieren escuchar el mensaje de exhortación, gloria a Dios, porque son cabeza dentro de la iglesia, mis hermanos, gloria a Dios. Y dice que ellos antes darán cuenta por nosotros, gloria a Dios. Nosotros debemos dar cuenta cada uno de nosotros por nuestros actos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor demandará, gloria a Dios, mis hermanos, al pastor que no cumplió con su misión, mis hermanos, gloria a Dios. El Señor nos enseña que aquel buen pastor, gloria a Dios, presenta a sus ovejas con alegría. Gloria a ti, mi Dios. Sigue leyendo, para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no es de buen provecho. Seguimos leyendo, mis hermanos, en Hebreo 13:17, mis hermanos, gloria a Dios. Los pastores, gloria a Dios, que nos muestren en sus oraciones delante del Señor con alegría, mis hermanos, gloria a Dios, porque esto es agradable a Dios, y no siendo desobedientes nosotros como cuerpo de Cristo. Y aún ellos, gloria a ti, mi Dios, que no sean desobedientes, mis hermanos, gloria a Dios, a la doctrina del Señor, quitando, gloria a Dios, al Espíritu Santo del altar y poniéndose ellos, porque ya han superado cierta edad de doctrina, mis hermanos, gloria a Dios, de madurez espiritual, gloria a Dios. Dicen, ya tengo 10, 15, 20, 30, 50 años, gloria a Dios, no puedo ser reprendido, gloria a Dios, no puedo ser exhortado, nadie me puede enseñar, gloria a Dios. El que no aprende porque ya llegó a su vejez más profunda, gloria a Dios, porque en Hebreo nos enseña que el que quiera aprender, no hay edad para aprender, mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y cómo nos muestra el buen pastor Jesucristo, mis hermanos, gloria a Dios, cómo nos enseña, gloria a Dios, que nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, no con vianda, mis hermanos, que no aprovechan, mis hermanos, no con fábula, mis hermanos, gloria a Dios,
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Y nos continúa enseñando nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, en Lucas 15, mis hermanos, gloria a Dios. Nos continúa enseñando nuestro Señor cómo aquel buen pastor, mis hermanos, gloria a Dios, conduce, mis hermanos, gloria a Dios, las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios. Cómo nos enseña, gloria a Dios, para qué está puesto el pastor, mis hermanos, gloria a Dios. Para que el pastor, mis hermanos, es de apacentar las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios. Podemos leer a partir, gloria a Dios, del versículo 3 en adelante, mis hermanos, gloria a Dios. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre entre vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Gran ejemplo nos da el buen pastor, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, que deja 99 que están ahí obedientes y va tras la desobediente, la que se descarrió, mis hermanos, gloria a Dios. No quiero recalcar, mis hermanos, que quieren que el Señor traiga otro diferente. No, el Señor quiere que vuelva a redimir, gloria a Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Porque nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos, gloria a Dios, que dice en Ezequiel 18:32: no quiero la muerte de que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Gloria a ti, mi Dios. La oveja que se descarría, gloria a Dios, muere espiritualmente, mis hermanos, gloria a Dios. Y dice el Señor en Ezequiel 18, gloria a ti, mi Dios, 32, que Él no quiere la muerte del que muere, mis hermanos, gloria a Dios. No quiere aún la muerte del impío, sino que el impío vuelva, gloria a Dios. Y no quiere la muerte de su oveja que se descarría dentro de la congregación, sino, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues a Jehová y viviréis. Convertíos, gloria a Dios, a nuestro Señor, gloria a Dios, y viviréis, gloria a Dios. Y continuamos leyendo, mis hermanos, gloria a Dios. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Santo, 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 en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Estoy leyendo el 5, gloria a Dios. Gozoso, gloria a ti, mi Dios. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y... Sí, gloria a Dios. Y al llegar a casa, gloria a ti, mi Dios. Y al llegar a casa, reúnes a sus amigos y dice, y vecinos, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Gloria, gloria a ti, mi Dios. Este es el ejemplo, mis hermanos, que da el buen pastor, gloria a Dios. Este es el ejemplo que da el buen pastor a las ovejas, mis hermanos, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Que el pastor haga su deber dentro de la congregación, mis hermanos, gloria a Dios. Y para concluir, mis hermanos, gloria a Dios, como nos muestra el camino del Señor, el camino de Dios es justo, mis hermanos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y dice, vuelvo y reitero, mis hermanos, gloria a Dios, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos, mis hermanos, gloria a Dios. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Que el Señor me siga bendiciendo. O sea, gloria a ti, mi Dios. 14:9. Gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Gracias, Padre amado, papá. Gracias, Padre eterno, mi Dios amado, por tu santa y bendita palabra, para la gloria, mi Señor amado. Sea tú obrando, Padre eterno, mi Señor amado, en esta hora, papá.
trayendo, Padre de la gloria, mi Señor, a nuestro ser, Padre amado, Espíritu, Padre de la gloria, que retengamos tu palabra, mi Señor amado, que busquemos, escudriñemos tus escrituras, Padre amado, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios, que ponga en nosotros, Padre amado, hacedor de tu palabra, que nos haga hacedor de tu palabra, Padre eterno, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Sea tú obrando, Padre amado, sea tú obrando, Padre eterno, con este mensaje, Padre de la gloria, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Sea tú, Padre de la gloria, dirigiendo a través de tu santo y bendito Espíritu, Padre eterno, mi Dios, la congregación que en estos momentos va a ser despedida, Padre amado, mi Dios, y tu palabra, Padre de la gloria, como dice en tu palabra, mi Señor amado, que como fuego, Padre santo, que como fuego, Padre eterno, mi Señor amado, que quebranta la piedra, que quebranta el corazón del hombre, Padre eterno, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Sea tú restaurando, Padre amado, restaura, Padre santo, restaura, Padre eterno, mi Señor amado, papá, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo que dice que espera a Cristo dice: sin santidad Nadie verá al Señor. gloria a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sin paz y sin santidad, Nadie verá al Señor. gloria a ti, mi Dios.